Bueno, en este video vamos a revisar entonces, a partir de la animación que ya tenemos aquí, vamos a revisar algo que se llama el polish o el proceso de polishing o pulido en español, que básicamente es tratar de que todos los movimientos se vean lo más naturales posible, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos un buen resultado aquí, sin embargo, todavía hay cosas que se pueden mejorar o todavía hay cosas que podemos revisar de la animación. Entonces nosotros ya hemos hecho un proceso previo que es revisar el timing en los saltos, mirar de acuerdo al tiempo que yo estoy dando en la línea de tiempo, que también se ve en el salto, las llegadas, etc. Y digamos que visualmente podríamos decir que se ve relativamente bien. Lo que vamos a hacer ahora es revisar las curvas y vamos a ver si hay cosas en las curvas que nos permitan mejorar todavía más la animación. Entonces, para realizar este trabajo, digamos que aquí tenemos que ser un poco más minuciosos. Vamos a seleccionar, eh, vamos a seleccionar los diferentes controladores. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, este controlador y me voy a ir al Graph Editor. En el Graph Editor él me muestra entonces mi controlador y me muestra todas las opciones del controlador. Por ahora nosotros estamos solamente trabajando traslación en X, traslación en Z no y rotación no tenemos ninguna. Sí, incluso podríamos quitar todos estos fotogramas claves porque no los estamos usando y tal vez no los usemos. Sin embargo, pues no nos están interfiriendo para nada. Lo que vamos a revisar es estas dos curvas. Entonces me voy a concentrar primero en la traslación en Y, que recuerden que es nuestro movimiento vertical. Entonces aquí hay cosas que yo puedo ya empezar a darme cuenta desde la curva. Fíjense que, por ejemplo, en este fotograma que es el fotograma 6 y en este fotograma que es el fotograma 16, los movimientos, vamos a subir esto un poquito, los movimientos deberían ser más o menos en espejo, ¿cierto? Porque digamos que lo que tratamos aquí puede que la deformación en subida fuera más o menos la misma deformación en bajada. Y fíjense que acá tengo dos cosas que estoy viendo en la curva. Uno es que las alturas no me coinciden, voy a hacer coincidir las dos alturas, ¿cierto? Y dos, la deformación tampoco me está coincidiendo, aunque habíamos dicho que tal vez se va a ver un poco más deformado en este punto que en este punto, sin embargo, digamos que la deformación es bastante notoria, debería ser un poquito menor. Entonces ya vamos a mirar la deformación. Para mirar deformación entonces tengo que trabajar sobre el controlador de la parte superior. Por ahora vamos a trabajar, estamos trabajando es movimiento. Entonces lo que voy a tratar de hacer es emparejar este movimiento de acá. Fíjense que lo tengo que emparejar en Y, que sería la altura, ¿cierto? Aquí tengo una altura y aquí tengo otra altura diferente y lo tendría que emparejar en X también, ¿cierto? Aquí está más cerca mientras que aquí está más lejos. El movimiento debería ser similar. Entonces debo decidir hacia cuál de los dos elementos me queda más convincente modificarlo. Hay otra cosa que está pasando aquí y es que al no haber diferencia en este movimiento, aquí tengo entre fotograma 16 y fotograma 19, fíjense que la deformación es más o menos la misma, esto también lo tenemos que revisar, ¿no? Entonces, voy a tratar de favorecer un poquito más la curva. Entonces, en este fotograma lo que voy a hacer es tratar de igualar este controlador a la altura del anterior. Así que es más o menos, en altura es como un 7, más o menos. Y aquí defino los números y puedo ver qué tanto. ¿Sí? Aquí voy a dar clic a ver si mejoró. Si yo veo que lo que estoy haciendo en las curvas me daña la animación, pues definitivamente no lo voy a tocar. Debo ir haciendo e ir revisando qué es lo que está pasando. ¿Sí? Fíjense que aquí ya se ve un poquito más parejo, incluso en el tiempo de caída, se ve un poquito más parejo lo que está sucediendo de un lado y al otro. Vamos a seguir mirando qué más tenemos por acá. Esta curva, este punto es este. Lo que podemos hacer también es hacer que este tiempo que tenemos acá, es decir, este salto,
le tome un poquito menos de tiempo, ¿sí? Que no pase como tan rápido, sino que de todas maneras, así como nos va tomando un tiempo para subir, también nos tome un poquito más de tiempo en este giro. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta tangente, voy a liberar las tangentes y voy a tratar de que esto me quede sin deformar, sin darle prioridad a ninguno de los dos lados, que me quede un poquito más curvilíneo, que no me quede como tan puntudo, solo una gotica. ¿Mm? De manera que él va a tardar un poquito más al curvarlo acá. Recuerden que lo que va a hacer es que se va a desacelerar, va a subir. Para esto es para que se note un poquito más la desaceleración al llegar al punto máximo. Sí, por ahora quiero que podríamos dejarla así. Las demás se ven bien. ¿Sí? Entonces esto me sirve precisamente para mirar cómo me están quedando las curvas. Otra cosa que puedo hacer es seleccionar en este caso este controlador, venir a Animation y darle aquí en el Motion Trail, ¿sí? A ver qué tal se va viendo también este movimiento acá. Sí, fíjese que incluso aquí en este fotograma 6 yo podría hacerlo un poquito más curvo, ¿cierto? En X, moverlo un poquito más hacia la derecha para que me quede más redondo. ¿Mm? Sí, para que se vea más parabólico el movimiento, o este hacia el 6 hacia la derecha o el 16 un poquito más hacia la izquierda. Creo que sería más bien el 16 un poquito menos redondeado, que me quede menos abierto. Entonces vamos a revisar traslación en X. Entonces tenemos, este está bien, este acá, miren lo que pasa, lo que está pasando con esta curva, ¿no? Hay un corte acá en la traslación y esto debería verse más continuo, es decir, del fotograma 6 al fotograma 11 es casi un arco y aquí tengo como un corte. Entonces vamos a tratar del 6, del 6 que es este. ¿Sí? Entonces voy a mirar aquí cómo están estos controladores. Tal vez podría modificar aquí un poco más la curva. ¿Sí? Es para que se vea un poquito más continuo. Aquí viene desacelerado, ese lo dejamos desacelerado porque él arranca, como que él es el que está tomando impulso, esta desaceleración está bien. Y miremos, ¿sí? Donde debe verse cortado es en los golpes, ¿cierto? Esto está bien. Esto un poquito. ¿Sí? La idea es que estas se vean continuas, ¿sí? Que no haya corte. Si llega a haber un corte acá, entonces hay que trabajar la tangente para que se ponga un poco más continua. ¿Sí? Esta se ve relativamente bien. Sí, entonces fíjense que se ve bien la curva, ¿cierto? Visualmente yo como sé si hay un error porque de pronto una curva está muy partida y voy y miro y no es un golpe, sino que es un arco, como por ejemplo en eso, entonces eso me permite, me da como una idea de dónde es que tengo que intervenir la curva. Así lo que nos pasaba acá, que se veía como, como partida, ¿cierto? Mientras que acá ya se ve un poco más continuo. Lo mismo acá, entonces hacemos que tarde un poco más de tiempo, que haya aceleración y desaceleración, o al contrario, desaceleración y aceleración. ¿Cierto? Entonces, la idea de esta parte es revisar precisamente eso, a través de las curvas, cómo puedo mejorar, mejorar mi animación. Vamos a mirar este de acá. Entonces aquí tengo traslación en X, traslación en Y, traslación en Z, no, solamente traslación en X y traslación en Y. Esto va a ser un poquito más compleja.
Sin embargo, vamos a revisar. Sí, esto lo que me va a ayudar es a determinar la deformación. Ujú. Aquí, por ejemplo, era lo que les decía, ¿sí? Esta deformación está casi igual en fotograma 16 y en fotograma 20, ¿sí? Yo estoy mirando, en este momento no estoy mirando línea de tiempo, sino estoy mirando únicamente los fotogramas aquí en el Graph Editor. Entonces, la idea es que sí, efectivamente 19 sea más, 19 está un poquito más, pero 16 está muy cerca. Entonces, y en el anterior, que era 6, pues si yo, o sea, la idea es que esta distancia hacia abajo debería ser más o menos la misma hacia arriba para que me quedara similar. Entonces lo que voy a hacer aquí es casi 0.5, aquí debería ser también casi 0.5, entonces la voy a bajar un poquito sin que la curva se me deforme, solamente moviéndola. La dejo sobre el mismo punto, ¿sí? Y aquí fíjense que tengo ya una deformación menor en este punto que en este punto, ¿sí? Aquí, es decir, la idea es que la línea se vea brusca donde debe verse brusca. Aquí, por ejemplo, hay un cambio bastante grande, ¿no? De este a este. Entonces, esto está bien. Aquí está deformación. Uh-huh. Esto está bien. De pronto esta podríamos deformarla una gotica más hacia abajo. Y tener cuidado porque estoy moviendo la dirección de las tangentes y solamente quiero mover la línea así. Miremoslo aquí a ver si no lo dejamos como está. Si no, esta por ejemplo no me funciona. Dejémosla como estaba porque está perdiendo como la intencionalidad del golpe. Listo, vemos esta así. Y bueno, de eso se trata básicamente el polish, ¿no? Aquí creo que está en Y está bien. Sí, creo que estas ya se ven relativamente bien. Vamos a tratar. Aquí esto es prueba y error, prueba y error. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tratar de que esta nos quede pronto un poquito más. Lo otro que creo que voy a hacer con esta pose es mantenerla aunque sea un fotograma. ¿Sí? Voy a duplicar un fotograma más acá, que sería en el fotograma 36, que es este, duplicar este fotograma 36 para que se mantenga un momento la pose ahí. Puede ser uno o dos fotogramas para que la pose se mantenga aquí y se vea como un poco más el efecto de frenado. Y creo que ya con eso tendríamos finalizada ya todo lo que es el proceso de pulido de la animación.